está mostrando el señor Montiel. La renuncia de este hombre en el Vaticano. Algunos la interpretan cumpliendo ya una profecía de la Biblia. Pero bueno, ¿verdad? Alguna vez un varón de Dios dijo, ya no está aquí, se fue por el Señor, dijo, ustedes van a vivir tiempos emocionantes. Me parece pues que los tiempos se están acercando, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura en el libro de Levítico. Libro de Levítico. Vamos a abrir a leer el capítulo 21, los versículos 17 al 24. Vuelvo a repetir, Levítico 21, 17 al 24. Amén. Levantamos la mano los que ya estén en la cita, porque así me doy cuenta que ya están todos en la mayoría. ¿Sí? Le doy un poco de tiempo porque luego ahorita en especie. Bien, Levítico 21, 17 al 24. 17 al 24. Amén. Esta es la palabra del Señor para esta mañana. Amén. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Padre, estoy delante de ti en esta mañana, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que abra mis labios, el que toque el corazón de mis hermanos, Señor, así como has tocado el mío. Padre, yo te pido en esta hora que nos des, Señor, el alimento verdadero, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor. Yo reconozco, Señor, primeramente mi debilidad delante de ti, Señor. Reconozco mis faltas delante de ti, Señor, y que soy, Señor, pecado, Padre, pero tú me justificas, Señor Jesús. Gracias. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Esta porción del libro de Levítico es el libro de las indicaciones o de las instrucciones para los sacerdotes, y que les habla de la manera en que ellos deberían de adorar y de presentar ofrendas y sacrificios para el pueblo de Israel. Entonces este libro es considerado el manual de los sacerdotes por el contenido que tiene, ¿va? La traducción de la Septuaginta le dio el nombre de Levítico. La Septuaginta es una Biblia que fue traducida por 70 eruditos judíos, y ellos le dieron el nombre de Levítico.
¿sí? Además, porque el sacerdocio se había reservado para Aarón y sus hijos, que eran descendientes de la tribu de Leví, de ahí el nombre de Levítico. Y este libro nos muestra tres verdades espirituales, que son la expiación por el pecado, el sacrificio y la santidad, ¿sí? En el capítulo 16 de Levítico se dan las instrucciones para el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero primeramente ofrecía un sacrificio de animal por sus propios pecados. Entonces después salía a hacer otro sacrificio y rociaba la sangre en el altar para ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, ¿sí? Y era de esa forma que el pecado del pueblo era expiado. El libro de Levítico también nos enseña a preparar diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, por transgresiones. Todas estas ofrendas y sacrificios eran presentados por un adorador. De esta manera mostraba su lealtad y su devoción a Dios. Pero la enseñanza máxima de este libro es la santidad, hermanos. La santidad dice, sin la cual nadie puede ver a Dios. Y Dios demandaba para su pueblo santidad y la sigue demandando, hermanos. Amén. Porque nosotros también somos pueblo de Dios. ¿Usted no se considera pueblo de Dios? Amén. Amén. Entonces, la santidad es demandada también para nosotros. Dice el Señor Jesús: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? La lectura que dijo la hermana: ya no andemos en tinieblas, sino andemos en la luz. Entonces la santidad es la máxima para todo cristiano, ¿sí? Solamente con santidad podremos ver a nuestro Señor. Eso lo dice el mismo Señor: sin santidad nadie me podrá ver. Efesios 5, 26, 27, no vayan ahí. Dice que Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo por la iglesia, con el fin de presentarla a Él mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo quiere el Señor entonces presentarnos delante de Él? Nos quiere presentar santos, sin arruga, sin mancha, o algo semejante, ¿verdad? Algún defecto. El Señor quiere que nos presentemos ante Él perfectos, sin defecto alguno. Eso es lo que el Señor pretende para nosotros: presentarnos delante del Padre perfectos, sin defecto alguno. En las instrucciones que se dan para las ofrendas en el libro de Levítico, las ofrendas que presentaba el pueblo eran ofrendas que deberían ser ofrendas perfectas. Una ofrenda perfecta para que el sacrificio fuera perfecto.
Levítico 22, 18, 32. Y adelante. Levítico 22, del 18 al 32. Sí. Lo voy a leer. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los inmundos, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Perdón, estoy leyendo arriba. El ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer para ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás de sus animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días, estará mamando de su madre, mas el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciere sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Les decía, una ofrenda perfecta para un Dios perfecto. ¿Quién puede decir que Dios no es perfecto? Y mucho tiempo el pueblo de Israel llevó a cabo estas ofrendas perfectas, llevó a cabo sus sacrificios con lo mejor de sus ganados, con lo mejor de su tierra, con las primicias de sus tierras, las primicias de sus ganados. Pero ellos no entendieron que Dios no demandaba en sí la ofrenda de ellos como un formalismo religioso, sino que demandaba un acto de obediencia, un acto de temor, un acto de respeto para Él, cosa que el pueblo desestimó. Por lo tanto, el profeta Isaías los amonesta a este respecto. Vamos a ver Isaías 1, 11, 14. Isaías 1, 11, 14.
¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No era en sí el sacrificio, las ofrendas lo que el Señor quería. Era la obediencia y el temor hacia Él. Porque esto lo hacía el pueblo de Israel, ciertamente ofrecía sus ofrendas, llevaba sus bueyes, llevaba sus ovejas, lo sacrificaba delante de Dios, pero su corazón estaba apartado ya de Dios, y Dios no podía aceptar la ofrenda de esa forma. Ahora si vamos a nuestra lectura inicial, que fue Isaías, ¿qué? Perdón, Levítico 21. Levítico 21, 17, 24. Del 18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, que tenga quebradura de pie, o rotura de manos, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Nos habla de personas con defectos, pero estos defectos tienen un sentido espiritual, tienen una explicación espiritual para nosotros. La palabra aquí es para nosotros. ¿Somos pueblo de Dios? ¿No contestan? ¿Somos pueblo de Dios? Sí. Y dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces el libro de Levítico es para los reyes y para los sacerdotes. Entonces el libro de Levítico es para nosotros, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el libro de Levítico están las indicaciones para que el pueblo de Dios, para sus sacerdotes, sus reyes, cómo deben de acercarse delante de Dios. Y aquí nos habla del varón ciego. Y el varón ciego, hermanos, no es el que físicamente no puede ver, sino el varón ciego es el falto de una visión espiritual. Eso nos quiere decir aquí el libro de Levítico. El que no llega a visualizar lo que Dios quiere hacer en su vida, en la vida del hombre, por su falta de visión, eso lo va a llevar al fracaso en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no quiere abrir sus ojos a la realidad espiritual. Lo que nos motiva a nosotros es eso, a superarnos como seguidores de Cristo, es nuestra visión, la visión espiritual que tenemos. Pero nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas físicas, en las cosas materiales, hermanos, porque esas cosas nos impiden alcanzar la visión que Dios tiene para nosotros, y no alcanzamos nosotros a ver más bien, ¿verdad?
El varón cojo, hermanos, no es la persona que tiene un problema en su pie, no es la persona que camina con dificultad. Estamos interpretando el significado espiritual de estas cosas, hermanos. El varón cojo es la persona que, conociendo y entendiendo la palabra de Dios, no la pone en práctica, sino que trata de justificarse siempre a sí mismo, y muchas veces mira el ejemplo de los demás. ¿Y qué es lo que hace? Saca su pie del camino del evangelio. Saca uno porque quiere dejar uno adentro y el otro en el mundo. ¿Y qué es lo que causa esto? Es que coge la persona. Sí, es una cojera espiritual. No podemos caminar con un pie en el mundo, con un pie en el reino del Señor. Vamos a poner un ejemplo. Trate usted de caminar con un pie sobre la banqueta y un pie en la calle. ¿Cómo le vamos a hacer? Digo, si podemos caminar, pero ¿cómo vamos a caminar? ¿Verdad? Entonces, el cojo es ese, hermanos, el que trata de caminar en dos caminos, y eso no es posible. El camino de Dios es alto, el camino del mundo es abajo, ¿sí? Y el que quiere caminar en los dos prácticamente se vuelve cojo. Vamos a ver al varón mutilado. Se puede decir que el varón mutilado es un hombre indeciso, que le falta determinación, y esta persona es incapaz de motivarse a sí mismo. Aunque muchas veces otros lo estén motivando a desarrollar un carácter del Hijo de Dios, él ve en él sus defectos, pero no quiere superarlos, no quiere corregirlos. Y sabe que en algunas ocasiones este varón toma una actitud conformista y dice: no, si Dios me ama, pues Él me tiene que cambiar, porque Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. Realmente sí lo puede hacer, pero por eso el Señor nos dio una mente para pensar, porque Él precisamente eso quiere, que pensemos y que escojamos nosotros el camino correcto. Y además Dios nos da las claves para hacer cambios en nuestra vida, y cuesta, porque son ejercicios espirituales, ¿sí? ¿Quiere usted ver cambios en su vida? Ore y ayune. Amén. Ore y ayune todos los días, y usted mismo se va a dar cuenta cómo su ser, su espíritu va cambiando. ¿Qué nos dice del varón sobrado? El varón sobrado es aquel que de alguna manera siempre quiere mostrar su capacidad, ya sea intelectual, sea física, sea económica, mostrando siempre querer ser superior a los demás. ¿Cómo les podemos decir a esas personas? Pues muchas veces les decimos: es un presumido, ¿verdad? Personas faltos de humildad, que se autocomparan con otros y dicen: yo soy mejor que tú, yo soy mejor que aquel.
Tenemos el ejemplo del rico y el publicano que estaba parado en el templo. El rico decía: gracias, Señor, porque no soy como este que está aquí, ¿verdad? Y aquel decía: Señor, ten piedad de mí, perdóname. Fariseo, sí, rico, publicano, fariseo rico, sí, perdóname, aquel decía. Y aquel: gracias, Señor, porque no soy como este. Gracias porque yo doy ofrendas grandes, doy mis diezmos grandes, y este nada más viene a pedirte perdón. Pero era más justificado el que estaba pidiendo perdón que el que se estaba autoalabando. También un varón sobrado se puede decir de aquellos que Dios les ha dado un ministerio, pero su ministerio ellos lo quieren llevar más allá, sin que Dios se los permita. O sea, ¿cómo decirles? Un ministerio que sobrepasa el ministerio que les dio el Señor, ¿sí? Entonces todo se tiene que hacer con la medida de Dios. Y hay varones que sin tener un ministerio también pretenden tener un ministerio. Se da el caso de que hay hombres que se autodenominan pastores. Ellos son pastores solo por el hecho de que tienen conocimiento, porque han leído la palabra, porque pueden interpretar unas porciones de la Biblia, ¿sí? Y aunque no cumplan con los requisitos de un obispo, ellos mismos dicen: yo soy un pastor. Yo me he encontrado con personas así. Y lo que es más grave de estas personas es que se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Pretenden ir a iglesias a enseñar sus doctrinas, sus propias doctrinas, lo que ellos piensan que está bien. Y ellos piensan que llevan el mensaje de Dios, el mensaje correcto de Dios, a otra iglesia. Hay que tener cuidado con estas personas. Yo he comprobado que hay personas que tratan de meterse en las iglesias haciendo esto. Un miembro sobrado también es la falta de un equilibrio espiritual. ¿Sí? Estas personas tienen la tendencia de aferrarse a un área de la enseñanza solamente, ignorando las otras enseñanzas. Hay iglesias, por ejemplo, aunque la Biblia lo demuestra, que con el aplauso se puede alabar a Dios, hay iglesias que no lo hacen, ¿verdad? Y vienen y observan y critican y dicen: ustedes, ¿por qué aplauden? La Biblia dice que con la danza se puede alabar al Señor. Y si dice lo contrario, que alguien me lo demuestre. Con la danza se puede alabar al Señor. Con pandero y danza, dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces estas personas lo que hacen es llegar y confundir nada más a las ovejas. Por eso yo tengo cuidado de quién es la persona que viene y se para aquí delante de ustedes, al frente de ustedes. No puedo darle lugar a cualquier persona que yo no conozca, hermanos. ¿Sí? Muchas veces algunos piensan que es envidia, o no sé qué vendrá a su mente, que soy egoísta. Tal vez no, es el cuidado que hay que tener de la persona que está aquí al frente, porque la persona que habla aquí al frente les está alimentando, les está dando de lo que hay aquí en su corazón. Entonces, el varón con pie quebrado o mano rota. Este varón que tiene el pie quebrado y la mano rota, su simbolismo
es muy importante. El pie quebrado se refiere a las personas que han sido heridas o que han sido ofendidas y que son incapaces de perdonar, y la ofensa siempre está presente en ellos, y esto ¿sabe qué causa? Solamente amargura en su corazón. Y la mano quebrada no les permite agarrarse de las promesas, de las verdades espirituales que Dios tiene para nosotros, para la vida de sus hijos. Esto es causa de dificultad del creyente para desarrollarse plenamente en comunión con el Señor. Estas personas siempre están tratando de apoyarse en las experiencias de la vida espiritual de otros. El varón jorobado son aquellas personas que no han aprendido a dejar sus cargas al Señor, y eso las mantiene en una posición hacia abajo. ¿Cuál es la posición de un jorobado? ¿Sí? Esa es la posición de un jorobado. ¿Qué quiere decir eso? No aprecia las bendiciones que vienen de arriba. Además, la joroba es un defecto que causa complejo en las personas, y ese defecto limita a las personas a desarrollarse socialmente también, espiritualmente también las limita a desarrollarse. Muchas veces los escuchamos decir: es que yo no puedo, es que no sé, es que me da pena. Dice la palabra que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y debemos de confiar que Dios nos ha dado una posición dentro del reino celestial, y Él nos da la gracia para desarrollar cualquier actividad, o para desarrollar la actividad que Él tiene para nosotros. Y muchas veces Él nos las da esa gracia a su debido tiempo, para que utilicemos, ¿verdad? Utilicemos el don que Él nos ha dado. Ahora vamos a hablar del varón enano. El enano simboliza a la persona que no ha crecido espiritualmente. Y son personas que se sienten cómodos en su situación espiritual, se sienten bebés, y lo grave de esto es que ellos no tienen interés en crecer espiritualmente. Quiere que otros se ocupen de su vida espiritual. Ellos no son capaces de enfrentar un problema por sí solos, confiando en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre recurren a otros para que los apoyen, ¿sí? Digo, no es malo hacerlo, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que uno no tiene tiempo de recurrir, y en ese momento debe uno de aprender a clamar a Dios, a buscar a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando empezaron con eso de las extorsiones, llamaron a mi casa y me hablaron de un trabajo que yo ni siquiera sabía, ni siquiera había dado un presupuesto, pero me dijeron que me habían aceptado el presupuesto. Entonces yo me alarmé y dije: bueno, ¿qué pasa aquí? Me están tendiendo una trampa. Ya me habían hablado anteriormente, pero dije yo: me están tendiendo una trampa aquí, quieren que yo salga, ¿verdad? Fuera de mi casa, para que me agarren allá afuera.
¿Y qué hice en ese momento? Sí entró desesperación en mí en ese momento, pero dije, no, Señor, voy a orar, dime, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agarré y me fui, me hinqué en ese momento, le clamé a Dios, Señor, ¿qué pasa? Dime. Y me da un nombre y me dice, Alemán. Alemán, me digo yo, Alemán. Y le hablo por teléfono, oye, Alemán, ¿qué pasó? ¿Tú hiciste algún trabajo por mí, un presupuesto por mí? Dice, sí, fíjate que metí un presupuesto, te lo metí a tu nombre. Bueno, pero ya vino calma a mi corazón, ¿verdad? Cosa que un bebé espiritual no puede hacer. Un bebé espiritual agarra y le llama a fulano y llama y mueve a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el varón enano, el que no quiere crecer y que se siente cómodo como bebé siendo atendido por todos los demás. Ahora, varón con nube en el ojo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? La nube en el ojo son aquellas personas que tienen un espíritu de crítica hacia los demás. Y hermano, no es que la crítica sea mala cuando se hace constructivamente, ¿verdad? A manera de una exhortación, con un espíritu constructivo, no destructivo. Cuando se hace con amor, con una actitud humilde, ¿verdad? Cuando verdaderamente estás tratando de ayudar. La nube en el ojo nos muestra espiritualmente que hay pecado no reconocido por nosotros. Es un pecado que la persona no puede ver. Ve el pecado de los demás, pero no ve su pecado, no puede ver su propio pecado. La nube del ojo, hermanos, es como el periscopio del submarino. Ustedes conocen el periscopio del submarino, el aparato ese, está el submarino en el agua y sube el aparato arriba del agua y empieza a ver por todos lados y de repente se oculta otra vez. ¿Sí? El que tiene nube en el ojo sabe disimular también. Y esta situación lo hace no reconocer cuando alguien hace algo bueno, sino que solamente critica y demerita la acción positiva de otras personas. Ahora también nos habla del varón sarnoso. ¿Quién ha tenido sarna? Yo tuve sarna. Espiritual. Se llama escabiar, ¿verdad? Sí. No, hombre, ya qué comezón tan tremenda de plano. Híjole. ¿Sí? La sarna nos habla de aquellas personas que no se alimentan espiritualmente lo suficiente. La sarna en nuestro cuerpo es producida por un ácaro, una araña microscópica, ¿verdad? Que hace que salgan erupciones en nuestra piel y nos provoca comezón. Entonces tenemos que rascarnos, estamos rasque y muchas veces, ¿sabe qué? Nos rascamos tanto que llegamos a sangrarnos, ¿sí? La sarna nos muestra un tipo de personas que siempre está recordando situaciones que abrieron heridas en su corazón, heridas que Cristo ya sanó cuando se acercaron Él nos perdona y Él nos limpia de todo pecado, ¿sí? Él nos quita todas las heridas que hicieron en nosotros. Pero ¿sabe qué?
Muchas veces nosotros somos los que volvemos a abrir esa herida nuevamente. Nos ponemos a pensar, nos ponemos a recordar y que nos empezamos a rascar. Y empezamos nuevamente a hacer sangrar la herida. Y esto quiere decir que somos nosotros los que no permitimos ser liberados. Nosotros no permitimos ser sanados en el área de nuestra vida, en esa área que tenemos en nuestra vida. El varón con empeine. ¿Sí saben lo que es el empeine, verdad? ¿Todos saben lo que es el empeine? ¿Sí? No, o como, ¿de qué otro nombre se le conoce? ¿Es el de los pies? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en el capítulo 13 de Levítico nos habla de cómo el sacerdote, cuando había indicio de lepra en la piel de las personas, él tenía que ponerlo a observación. Dice que lo encerraba por un determinado tiempo, porque todo comenzaba con la aparición de una mancha en la piel. ¿Cómo le conocemos a esa mancha en la piel? Le decimos giote, ¿sí? O sea, el empeine es un giote. Entonces, cuando la persona presentaba esa mancha en la piel o tenía ese giote, iba al sacerdote y le decía: a ver, te vas a encerrar en tu casa 7 días. A los 7 días voy a venir a ver si no ha crecido esa mancha. Si ya creció esa mancha, quiere decir que tienes lepra y vas a ser inmundo. El empeine muchas veces da origen a la lepra, y la lepra es símbolo de pecado. El varón con el empeine tiene un pecado oculto que no ha sido confesado, hermanos, y ese pecado, si no ha sido confesado, por lo tanto no ha sido perdonado. Y si no ha sido perdonado ni confesado ese pecado, no ha podido ser lavado, y el pecado sigue creciendo como la lepra, se sigue desarrollando, sigue avanzando y sigue contaminando a las personas. Ahora, el varón con testículo magullado. Todos son simbolismos espirituales. Claramente podemos ver que se trata del aparato reproductor masculino, pero esto aplica tanto al hombre como a la mujer. Aquí habla de varones, pero esto aplica tanto al hombre como a la mujer. Y el testículo magullado nos habla la incapacidad de una persona para reproducirse, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y la persona que tiene el testículo magullado se considera una persona que no puede dar fruto, y la persona que no lleva fruto, dice Jesús, que será cortada, ¿verdad? Cortada de la rama principal. Y las personas que no pueden reproducirse es porque no permanecen en la palabra del Señor. Son personas que solamente les interesa su bienestar material y hacen a un lado la salud espiritual. Jesús dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, dice, por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no puedes dar fruto. Hermano, yo sé que nuestros defectos no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero es importante tener disposición para poder quitarlos de nosotros.
No debemos de poner excusas, que nuestro carácter así es, que así me hizo Dios, así soy yo. No podemos decir eso, hermanos. Nosotros nos damos cuenta que somos producto de nuestras propias iniquidades, de la manera en que una vez vivimos o de la manera en que estamos acostumbrados a vivir. Dice el Señor que Él tiene gracia para nosotros y la gracia de Dios permanece para nosotros. La gracia de Dios está siempre para nosotros y nosotros somos los que no echamos mano de la gracia de Dios. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que, hermanos, nosotros no tenemos excusa para presentarnos debidamente ante el Señor. No tenemos excusa para estar delante del trono de gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Él hace que abunde toda gracia en nosotros. Nosotros somos los que no queremos echar mano de ella. ¿Por qué? Muchas veces nos sentimos nosotros autosuficientes. Muchas veces no reconocemos qué clase de personas somos. Pero la gracia de Dios está constante, la gracia de Dios está todo el tiempo. Y el Señor te dice: ¿quieres quitar tu defecto espiritual? Si eres cojo, si eres ciego, si tienes sarna, si tienes empeine, ¿quieres quitar eso de ti? Aquí está la gracia de Dios. Es lo que debemos hacer, buscar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la capacidad que Dios te da para hacer las cosas. ¿A quién no le da esa gracia el Señor? ¿A quién no se la da? A todo el que la pide, hermano. Señor, dame gracia. Pablo decía: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él decía: yo no hago las cosas por mí, sino que es la gracia de Dios la que me ayuda. Y Pablo, un varón de verdadero sufrimiento. Entonces, hermanos, necesitamos echar nosotros mano de la gracia de Dios. Amén. Debemos de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, el llamado que tenemos de parte de Dios. De alguna manera usted debe entender eso, que hay un llamado de parte de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Estamos, hermanos? Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer es para los reyes y para los sacerdotes. Y usted ha sido llamado para hacer eso, para ser un rey y un sacerdote delante de Dios. Sí. ¿Quiere quitar su defecto? Yo también quiero quitar mi defecto, porque yo soy el primero en reconocer mis defectos. Y vamos a ponernos de pie y a pedirle gracia a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos disponga
quitar esos defectos que tenemos en nuestra vida.